Hola. Hola, bienvenidos todos a Dato Mata Opinión con Kevin Viteri y Lenin Cueva. El día de hoy Mari no nos puede acompañar, ya que tuvo un pequeño percance deportivo. Así es, así Está en es. vacaciones, digamos así. Digamos que tiene una vacación un poco prolongada, con un pie inválido, pero está bien. Está muy bien. Bueno, entonces, el día de hoy, bueno, desde hace unas cuantas semanas teníamos pendiente con Lenin conversar. Sí. Antes de ponernos a conversar sobre el tema, Lenin, por favor, ayúdanos un poquito con tu formación profesional y tu trayectoria laboral. Ok. A ver, soy ingeniero comercial, comencé en administración de empresas y luego seguí una maestría de marketing digital, growth hacking e e-commerce. A partir de ello, digamos que se me abrió en el Ecuador la posibilidad de comenzar a generar acciones para el mercado digital. Y en ese caso voy ya 8 años trabajando en marketing digital y 5 siendo asesor específico de empresas para realizar marketing digital de automation con sus audiencias. Prácticamente aprovechar la data del cliente. Ok, entonces dirías que tienes ya tu trayectoria de 8 años en el mundo del e-commerce. Sí. Sí, claro, claro, claro. Más bien desde el comienzo siempre me tocó, digamos que los primeros e-commerce, yo fui uno de los primeros que era el proveedor de X marca y comenzamos a asesorar, vimos cómo evolucionó desde que comenzaron estas aplicaciones pequeñas, Uber Eats, Rappi, que nos ayudaron a tener, digamos, una evolución un poco más acelerada, hasta que, como pueden ver, hoy en día ya podemos encontrar que las mismas marcas en el Ecuador tienen e-commerce, tienen varias marcas, cada marca tiene su portal web. Eso es lo que se busca, ¿no? Pero sí, sí, eso ha sido mi día a día y es lo que estoy haciendo actualmente. Ok, y aquí va el mito A del ver, día de hoy. Sí, ¿sí? vender por internet. ¿Ya es hacer e-commerce? Ese es el mito del día de hoy. Mm, Vamos viéndolo por ahí. Sí. a ver, ya, aquí dos cosas importantes que hay que aclarar. Creo que también los criterios, ¿ok? Ok, el concepto. Exacto, porque, a ver, el e-commerce específicamente, y tal cual como digamos nació el término, estamos hablando de una tienda en línea. O sea, estamos diciendo que es un portal web de específicamente de una marca que va a permitir acceder sin contacto humano al usuario al adquirir productos o servicios específicos. ¿Ok? Ese es específicamente un e-commerce, porque el e-commerce ya es la infraestructura, digamos. Ahora, recordemos que el mercado ecuatoriano tiene bueno, un sinnúmero de formas de hacer marketing digital o más bien ventas digitales, que creo que ese sería el criterio más amplio para poder meter todo, ¿no? Hablamos de la persona emprendedora que, por ejemplo, no sé, te doy el ejemplo práctico, estoy haciendo bizcochos todos los jueves. No tengo una página para vender mis bizcochos, pero sí un grupo familiar o un grupo del barrio, les digo y me dicen, sí, ya te transfiero, venme a dejar. Eso sigue siendo ya una transacción digital. ¿Por qué? Porque efectúa todo sin que sea de manera física. Segundo, porque la transacción y en sí ya fue digital, o sea, me llegó por una transacción o por una tarjeta, un PIN, por ejemplo, ahora los portales Kushki, Payphone y demás. Y una de las cosas y facilidades o el objetivo de esta venta digital es que no haya este contacto físico. Entonces se van cumpliendo estos tres criterios para que haya esta venta digital. Entonces, a ver, hablando sobre el mito, ahí hablemos un poco justo de estos dos criterios. Tal vez el mito debería ir a hacer una compra o más bien vender en línea. Ya se puede considerar como que yo una empresa que hace Orientada ventas al e-commerce. digitales, ajá, orientada al e-commerce, o está preparada para eso. Ahí sí, porque claro, la pregunta inicial que me diste, prácticamente lo que me dice es, eh, ¿todos están haciendo e-commerce? No, esa es la respuesta. Así sencillo. Exacto, no, Crudo. no todos. Más bien, el costo de un e-commerce es alto. Les puedo decir con mucha experiencia de que pareciera, pero puede costarte hasta más que un punto físico. Literal. ¿Y qué es lo que le hace caro a un e-commerce? Yo creo que, a ver, infraestructura y seguridad, más que nada. ¿Qué es lo que busca un usuario cuando hace una compra en línea? Que la compra sea segura, por supuesto. De que el portal no se equivoque, o sea, que pida algo y si me llegue o si hay stock del mismo. Y tercero, obviamente mis datos. Que me guarden todos los datos de manera segura. Porque claro, creo que todos hemos estado en el punto en el que, no sé, me llegó, me llamaron, me mandaron un correo, me mandaron un WhatsApp y dijeron, oye, compra esto, aquí hay un enlace y te mandan un enlace a un landing para pagar. No lo vamos a hacer.
todos nosotros vamos a dudar de esa compra, o ese es el objetivo de las marcas ahora, el hacerlo lo más seguro para que puedas hacer la compra en un e-commerce. Ok, un poquito para ponerles en contexto a quienes nos están viendo. En Ecuador el 84% de la población ya usa internet. De ese 84, pues el 70% usa redes sociales, ¿sí? Y el crecimiento interanual fue de 4% en usuarios de internet y 6% en usuarios de redes sociales. Entonces, ¿quién domina esta experiencia digital al final del día? Pues el celular, ¿no? Sí, O sea, totalmente. de cabeza. Sí, ahora todo compran desde el celular. Con 17.56 millones de conexiones móviles activas. ¿Eso qué quiere decir? Que el 60% de la población tiene un celular activado. Y otra parte que se le dan de ver robada. Sí. El 56% tiene un smartphone. Y esto justo cae en lo que te decía. La anterior semana conversábamos con Renzo acerca de... El buen recito. Ajá. Conversábamos con Renzo acerca de las transacciones digitales y cómo hacemos una integración financiera, pero realmente parte de la tecnología. Y pues aquí los datos también ayudan a contratar esto. El 56% tiene un smartphone, solo el 35% ha usado una computadora en el último año, que es un número súper bajo. Dato duro. Ajá. Y orientados a, pues, a la calidad de conectividad, Ecuador tiene el 78% de cobertura en 4G, por encima del promedio regional, no estamos un poquito ahí. El 5G apenas está empezando, sí, la velocidad promedio de descarga que tenemos de 45.54 En China ya hay 6G, para que veas. En China transaccionan todos desde la WeChat, señal claro, WhatsApp es. Entonces, aquí un poquito contrastando del anterior podcast, la brecha digital sigue siendo real. O sea, es real. Por más que la gente tenga smartphone, por más que tenga conectividad, primero, no todos tienen y tampoco no todos lo usan de la forma convencional como nosotros lo estamos viendo. ¿Eso qué quiere decir? Pues que al final del día el 62% de los hogares tienen acceso al internet. Solo el 33% cuenta con equipamiento tecnológico en casa. El acceso es más fuerte en zonas urbanas que rurales, es lo más lógico. Y el 7.6% de la población entre 15 y 49 años no usa internet. Y ese es un dato un poquito fuerte, ¿no? Sí. Ok. Y también enfocándonos en el e-commerce. En Ecuador el e-commerce representa el 5% de retail en el 2018. En 2023 pasó de representar el 13% de retail. Entonces, primero, explícanos, Lenin, el retail. ¿Qué es? Ok, a grandes rasgos, para que todos lo sepan generalmente, el retail es prácticamente cualquier tipo de venta o producto de alto consumo o de alta rotación. Cuando vamos a un supermercado es un retail. Cuando vamos a Kiwi, por ejemplo, compramos alguna cosa, es un retail. Esos son prácticamente los de rápido, ¿no? De ahí se excluyen muchos otros que, digamos, para dar el ejemplo práctico, cuando yo en línea compro una, no sé, un tour, un ticket de avión, eso no es un retail. El retail solo es de este tipo de productos de rápida rotación. Como que muy específicos de consumo diario, dirías tú. No tanto, porque ponte, te doy el ejemplo, los lentes también pueden ser un retail. ¿Por qué? Porque me compro, tal vez no me duran 10 años, pero sí me duran 3, 5 y tengo que seguirme comprando. Entonces, no es tanto, digamos, por eso lo dije muy a grandes rasgos. ¿Y quién define la rotación? ¿Qué es una rotación alta y qué es una rotación baja? Sí, eso te iba a decir. Tal vez no deberíamos hablar del criterio de rotación. Lo dije mucho más como para que el público en general entienda que son productos perecederos que puedes comprar a cada rato, que puedes comprar después. Pero en sí, digamos que simplemente el retail son estos productos que se pueden consumir rápido, que se pueden utilizar y que la audiencia utiliza mucho y compra mucho, ¿ok? Pero sí, eso sería al menos del retail. Y recordemos, aquí en el Ecuador hay mucho retail. Más bien, y te doy el ejemplo que recién, ahorita me acordé cuando lo comentaste. Por ejemplo, cuando en Atuntaki una señora tejió un poncho, en realidad eso en teoría también es tipo retail, es retail moda. Pero son productos que te compran y hay rotación y pueden ser más, hay manufactura. Entonces es un ejemplo. Y aprovecho para decir algo que comentaste antes, que me dejó loco.
¿Por qué crees tú? Y te pregunto, tú me estás entrevistando, pero aún así te pregunto, ¿por qué crees tú que utilizamos más celular? Por el fácil acceso, porque es fácil de manipular. Em, yo creo que también la gente de a pie, por así decirlo, la gente que sale a trabajar todos los días, pues se informa, está en el bus, está con el celular, no le Totalmente. tiene miedo que le roben, simplemente lo lleva así. Totalmente, pero ahí me quedé pensando algo y creo que es un buen tema para verlo. ¿Qué tanto ayuda o no a la sociedad? Porque si te das cuenta, o al menos mi perspectiva ahorita es, ¿por qué esta señora que está vendiendo ponchos no puede digitalizar su negocio? Y aquí va justo un punto que topamos la anterior clase, la educación. Y en torno a una educación que sea integral. ¿Esto qué quiere decir? Todavía, como bien decíamos, todavía existe analfabetas aquí en el país, Claro, peor aún analfabetas digitales. Entonces ahí es cuando yo comparto mucho el criterio de, oye, tenemos que tener un colectivo en donde en las universidades, los institutos, sea que sea la parte académica, brinde esta vinculación, porque al final del día es una vinculación con la sociedad en donde se integren y digan, oye, ¿sabes qué? Yo quiero que tú prosperes, porque si tú prosperas tal vez generas fuentes de ingreso, tal vez luego Ecuador se posiciona, yo que sé, lo que tú mismo hablas en tema de moda. Se puede posicionar, no te digo que sí, pero ya existe la posibilidad. totalmente. Entonces, claro, movámonos a un comercio electrónico, sí, pero como tú dotas de las herramientas y ahí es un tema, oye, dicen, ¿saben que el gobierno ecuatoriano va a comenzar a promover el e-commerce, el comercio electrónico? Está muy bien, excelente, pero ¿cuáles van a ser esas políticas? Totalmente. Y cuál es la estrategia de inserción? Me pareció excelente para las personas que como que comiencen a usar la tecnología. Hablábamos en el anterior podcast ahí en México. Obligo a los bonos que los bonos sean digitales. Y Totalmente. si quieres tu bono, oye, estás obligado a. Saca cuenta digital, tienes cuenta digital. Y hasta qué punto sí y no. Es como que Ajá, porque tal vez no le puedes obligar a la tira y persona que... afloja. Y es que es un buen punto, pero es que yo creo que viene algo más. Y ahí hablemos un poco del neuromarketing. No sé si tú sabías, pero prácticamente nosotros estamos en una economía de enfoque. ¿Qué significa? O de atención. Significa que tú cuando coges el celular, en realidad la gran mayoría de cosas que ves en redes sociales, Están mensajes, dirigidas para mí. pero te demoras 1.2 segundos en ver. O sea, nadie, y no sé si te has dado cuenta, y ese también es un problema full marketero, que cuando te llega una publicidad, puta, el marketero pudo haber puesto un montón de cosas de envío gratis, aquí esto, aquí esto. Pero a ti se te quedó solo la frase más grande. ¿Por qué? Porque no ponemos atención. Y ahí es donde yo estaba pensando, tampoco es tan bueno que solo utilicemos celular. ¿Por qué? Porque hasta el niño actualmente, digamos que le quieren enseñar. El niño está en el celular, notificación, juego, redes sociales. Entonces también te distrae. Entonces, de cierta manera, el ecuatoriano, y bueno, tal vez Latinoamérica, se está acostumbrando mucho a el celular tiene todo. Pero somos sinceros, cuando nos reunimos, cuando tenemos que trabajar, cuando tienes que hacer algo más especializado, el celular te sirve, pero no 100%. Tú tienes que enfocarte en una laptop, tener algo para guardar. Y el celular son atajos. Entonces, hasta puede ser, por ejemplo, que tengas en tu celular guardado un archivo con el trabajo de mañana, pero de seguro ni le vas a utilizar, no hiciste bien, hiciste desde el celular. Entonces yo creo que, claro, uno de los problemas fuertes es que no hay mucha educación digital, ha estado cambiando en estos tiempos, pero también la audiencia cada vez tiene menos atención, entonces, ¿qué tanto le enseñas? Y lo digo porque justo hay un ecuatoriano, no le voy a decir el nombre, por no hacerle propaganda. Vaya, No, vaya. vaya, Juan, los suscriptores. Obviamente. Pero el punto es que este man es especialista en IA y se está encargando de ir justo a Tuntac, esos lados. Y le dicen, ok señor, usted, ¿qué está vendiendo? Esto. ¿Para qué público es? Para este. ¿Cuánto cuesta? Y les hizo en cloud un agente que la señora solo toma la foto y automáticamente se sube con el dato que ella ponga el nombre y todos los colores que ella tiene. Y se sube a Mercado Libre y a dos portales más, si no me equivoco, que eran europeos, porque esta señora podía exportar sus ponchos. Y ya es caso de éxito. O sea, la señora pasó de vender, que era $400 mensuales, a vender 10,000. Entonces es una locura, pero sí se dan cuenta que tuvo que una persona acercarse, enseñarle y darle haciendo todo. Cuando, por ejemplo, el hijo pudo acercarse a ayudarle, al menos a que haga Mercado Libre, que es mínimo aquí que deberíamos, o al menos ese tipo de negocios, a ponerlo. Luego,
no sé, hubieran expandido el negocio, hubiera venido alguien más, les hubiera ayudado, pero una sola persona tuvo que ayudarles. Entonces, ¿cachas que ahí y viene mucho con el tema del antidaño? Sí, tenemos que enseñarles, pero ¿qué tanto la gente quiere que les enseñes? Y aquí es el tema. Y bueno, pues, si estuviera Mario aquí, estoy seguro que me tocaría. Realmente, pero si hay un punto en el que te toca obligarles. Y si no lo quieres hacer, chévere. No lo hagas, pero te va a obligar el mercado. O sea, si tú quieres ser competente ante un mercado, no te puedes poner, ay, es que mis tiempos eran diferentes, los que hay, no, no, o sea, es o te mueves, no, Sí. no hay de otra. Ahora, sí depende también, y hay que ver políticas, hay que ver condiciones, pero si hay como, o sea, están obligados, y si les obligamos con una estrategia, tal vez puede ser mucho mejor. Sí. Y eso nace tanto desde las empresas privadas como las empresas públicas. Entonces sí hay un... Y claro, desde los emprendedores, desde los empresarios también que ven esas oportunidades. Oye, Ecuador realmente puede dar tantos productos a nivel mundial. Totalmente. Solo que tal vez no nos capacitamos adecuadamente. Sí. Y también hay un tema, ¿no? A ver, oferta y demanda al final del día. Ya. Sí, sí. Lo mismo pasa con la educación. Antes, ¿cuántas personas eran ingenieros, licenciados? Totalmente. No habían tantas. Y era más complicado también serlo, ¿no? Uh-huh. Era más Y te graduabas y ya tenías prácticamente una carrera, un futuro. Y la gente que te dice o con qué discurso vienen muchas veces sin pensarlo es, oye, gradúate, ya tienes el futuro asegurado. Cuando no, oferta y demanda, ya cada vez somos más, sí. Entonces no es tan sencillo. Ya te piden que vueles por poco. O sea, yo siempre estoy recordando, más bien, últimamente doy también conferencias de una universidad, tampoco lo diré para no darle suscriptor, pero el punto es que cuando hablo allá, lo primero que suelo decir yo es la recomendación que nadie me dio, trabajen antes. Tipo tercer, cuarto semestre exagerando deberías estar, aunque sea en la empresa que más quieres trabajar, de lo más bajo, porque parece chiste, pero es verdad lo que dices. Ahora es nada tener un título. Más bien, es como antes tener un bachiller, que decían, es lo mínimo. Ahora tienes que tener magíster o PhD o doctorado en sí, para que comiencen a considerarte como antes, que era, no, tiene ese título, vente para acá. Y aún así, hay muchas personas que con masterado, nada. No, sí, yo conozco bastantes que, igual dependiendo del mercado, el sueldo, no podemos comparar y la gente muchas veces esa parte comercial no la entiende. Porque tal vez son carreras muy técnicas en aspecto de ingeniería, cosas por el estilo. Sí. También entiendo su punto de vista como que me saqué el aire estudiando esto y bueno, no sé. Son temas muy complejos. Sí, pero ahora son los años de el más esfuerzo, el que más se esfuerza más bien, es el que gana. Tú sabes. Sí, sí. Aquí totalmente. No importa, no importa. Hasta hay personas que todos los días hacen cursos, diplomados. Tampoco te suman. Ahí es el que más gane, haga méritos para entrar a X empresa. Sí, y también es eso lo que les comparto muchas veces a mis estudiantes. Ok, comienza. Ponte, yo soy docente en formación técnica tecnológica, que me parece un golazo. ¿Sí? Porque es una carrera rápida en donde ya puedes comenzar a trabajar, los horarios están hechos para que trabajes. Entonces, ¿qué les digo? Ya, tomen horas de vuelo, cojan, o sea, por último, que no les paguen, pero ya están cogiendo experiencia y ya van a saber en dónde se van a especializar. Entonces, es un poquito como consejo entender este tema de oferta y demanda al final del día, pero bueno. Y que se arriesguen. Sí. Porque si no, porque después dicen, no, yo salgo y ahí sí voy, nada, estás tarde, mijo. Bueno, y en torno al documento, ¿cuál crees que es la principal conclusión sobre el e-commerce en Ecuador? Está en crecimiento, pero también tenemos que tomar en cuenta que no solo es el mercado, sino en sí es justo lo que tú dijiste, es la cultura, es el conocimiento que tiene la gente. El ejemplo práctico, si lo vas a publicar ya el episodio, van a ver que el ejemplo práctico es los álbumes del mundial. Esa tontera. Sí, es verdad, venían muchos en punto físico, pero ¿cuántos no vendieron en la preventa? Y yo sé de buena fuente de que a todas las marcas que vendían de preventa, Super Paco, como Esclavos Sánchez, todas ellas les fue súper bien. Porque, y también, ¿recuerdas? Es una compra compulsiva. Entonces, emocional sí, totalmente. Sí, entonces, a ver, digamos que
el e-commerce está creciendo, la conclusión es está creciendo, pero tiene que ir mucho de la mano también de la confianza que tenga el consumidor y también cómo las empresas lo venden. Porque, y te doy también algo importante que iba a comentar, aquí todos pueden hacer e-commerce. Yo conozco una persona que es químico y lo hizo con Cloud, literalmente hizo solo un prompt donde le dijo, quiero una página para vender un kit, solo tiene un kit de químico, que es de un jabón para limpiarse la cara, Para hacer polvo blanco. un jabón para hacer polvo blanco, el polvo blanco, el jabón, creo que tiene un shampoo que hizo también una crema humectante, le vende a $6. Es chistoso porque es un landing súper bonito hecho con inteligencia artificial y al final dice, paga aquí y hay un link de PayPal. Eso es suficiente para que comiences a vender algo. No significa que vas a tener, chicas, el 100% de confianza, porque la gente tal vez dude de ti, pero ahí es el trabajo tuyo de ponerlo en otros portales, dar veracidad con redes sociales, hacer que sepan de ti, que haya comentarios. Entonces ese es un trabajo que va a tomar un tiempo y por eso mismo el e-commerce va creciendo, porque así como hace 3 años había e-commerce que recién comenzaban y eran marcas buenas, no vendían ni siquiera lo que significaba una tienda física. Ahora hay muchos e-commerce que ya comienzan a vender más y se está anclando cada vez más la marca allí. Y es lo mismo que pasa con emprendimientos. Un emprendimiento chiquito comenzó con un producto, hizo un landing con un producto, luego tiene 2, luego tiene 5, y luego comienza a hacer más pauta, comenzar a encontrar más formas de llegar al público. Entonces, en sí, es espectacular la época que estamos siguiendo, pero hay que botarse, o sea, aventarse. Y como les digo, hasta inteligencia artificial, chicos, lo mínimo. Hagan lo mínimo, y si es aunque sea con una transacción, funciona, pero vendan el producto antes para que solo haya un mensaje de sí quiero tu producto y que me transfieran. O sea, eso tienen que hacer todos. Y bueno, lo de la tienda física, la tienda en línea, tampoco es tan necesario. Pueden también hacerlo por WhatsApp, pero si lo hacen, les va a dar mucha más veracidad. ¿Y tú crees en este caso que el crecimiento ha sido sólido o todavía este mercado va con avances pero bastante frágiles? Pero yo trabajo en una empresa que está en 12 países y yo me reúno normalmente con todos los países una vez a la semana. Y no quiero sonar, eh, digamos, muy nacionalista, digamos, pero sí siento que al menos Ecuador es uno de los países que tal vez en comparación, no con Colombia o Argentina, que son países súper digitales, pero sí países que están en crecimiento digital como Bolivia, Perú, Uruguay, Paraguay. Son países que sí puedo estar pensando que está muy equiparable a Ecuador. Entonces, en sí, o sea, va a seguir creciendo y estamos creciendo, digamos, al mismo nivel, solo que tú tienes un gran punto y es que, mira, cómo crece el mercado con las marcas, con los consumidores, pero también con el Estado. Si el Estado hace algo muy bueno como para poder enseñar marketing digital, enseñar a hacer un producto digital, o que comiencen a utilizar IA para vender sus productos desde jóvenes, desde el colegio, esto crecería aún más rápido. Pero estamos yendo a un buen Y ahora tú, en ese aspecto, imagínate, es lo mismo que con la educación. En algún punto el mercado se llega a saturar. de ley. Pero, a ver, ¿Cuáles son las estrategias ahí no, para...? es que, verás, yo creo, a ver, esto es mucho de economistas y de ley me van a putear porque yo no soy economista. Pero ¿Tú lo qué sabes? yo qué sé, pero bueno, lo que yo creo aquí es esto. Para mí, el mercado y la economía crecen al mismo nivel. ¿Y a qué me refiero? Te doy el ejemplo de Estados Unidos. En Estados Unidos son tan consumistas que una chica de 14 años antes de irse a hacer sus 3 horas de trabajo antes del colegio, después del colegio, se compra un Dunkin' Donuts de $10, que por lo general ha de ser unas 1 o 2 horas de trabajo de ellos, dependiendo porque es niña, y toman 2 sorbos y botan el café. Puede sonar estúpido, pero en realidad es estúpido. Pero, ¿cómo llegaron a eso? Es eso, impulsaron la economía para que se mueva el dinero, venda más la empresa, haya más trabajo, la persona tenga más, digamos, el poder de adquisición y comience a tener comportamientos de mercado más complicados o más de consumismo. Estados Unidos es un ejemplo, Latinoamérica no es tanto así, pero yo sí lo veo, por ejemplo, en Colombia y en Argentina, donde no hay un mercado libre, hay un montón de portales. Estamos hablando de Uber Eats, Rappi, hay como 5 portales más. Entonces ahí ves que son mercados que siguen creciendo como loco y la gente te compra y te compra.
Entonces yo creo que se va a ajustar a sí mismo. Subirá el salario mínimo, comenzará a haber más empleo, comenzará a haber más consumo, pero solo así, ¿me entiendes? O sea, cuando todo se cumpla. No digo que así va a ser, economistas, pero Es así que puede ahí funcionar. me queda una... Y ahí voy al punto o al término de ecología integral, en donde tú también Uf, formas a la sociedad como tal en el consumo de... Y nosotros, a ver, primero Estados Unidos es el país que tiene más deuda internacional. sí, Entonces, el modelo en el consumismo que ellos viven realmente no es sostenible. sí, Lo que les endeudamiento. mantiene al final del día es, luego nos están amenazando por ahí o cualquier cosa, Sí, y ya, pero realmente no es algo sostenible. Yo creo que, a ver, si vamos a hacer una economía circular en donde el flujo de efectivo esté pasando de mano en mano, muy bien, pero orientado tal vez a satisfacer las necesidades, hacerlo bien, incluso entender el ciclo de totalmente. vida del producto, desde el material en el que se empaca y qué voy a hacer con esa caja, la voy a botar Claro, o qué otro producto se hace. Pero sí, sí, en ese aspecto estoy me interesa. completamente de acuerdo. Es que también ponte, hay economías que comenzaron a crecer en lo digital porque encontraron nuevos nichos. De aquí hay un nicho que está creciendo full y es las mascotas. Y has visto, justo hablando con Camille, mi esposo, que estábamos viendo una propaganda solo de buzos. Era un buzo del Ecuador para tu mascota y un igualito para ti, para tu pareja. Y yo dije, no jodas, está bacano, pero ves el precio y dices, estaban $60. Comienzas a pensarlo, y como tú dijiste, es impulsivo y dices, pues si nos veríamos bonitos. Entonces, ¿me entiendes? A lo que voy es que van satisfaciendo esas cosas. Y hay consumismo, o sea, el consumismo es así. No quiero que Ah, nunca lleguemos a eso como Estados Unidos, como para ser consumistas sin lógica, pero al menos hay muchos rubros o nichos que la gente sí pagaría un poco más por alguna estupidez, como lo que te digo. sí, sí, a ver, como suele decir mi esposa, las compras personales o el tema financiero es personal. Pero yo sí creo que somos totalmente responsables, al menos de educar y de hacerles entender lo que conllevan los costos muchas veces. Sí, chévere, o sea, todo este tema del mercado. Sí, chévere que haya eso, digo, fluya el dinero, Sí, no se estanque en ciertos lugares. Chévere, pero también sí hay que pensar a largo plazo, lo que muchas veces decía, un latinoamericano lastimosamente para mí, no puedo generalizar, pero se ha visto un estándar histórico, es que somos cortoplacistas, entonces quiero hacer dieta ya mañana quiero tener six pack. No, o sea, las cosas no funcionan así. así es, Depende de cómo tú vayas totalmente, haciéndolo, lo vas a ir resolviendo. así es. Pero ese es un tema, o sea, hay que orientar también el e-commerce ya que está en esta ola, que también sea una ola de sostenibilidad, o sea, Me y encantaría, me encantaría. de educación total. Bueno, eso hay que... Es que también es un tema más complejo, pero el problema es que, y eso es muy personal, lo sostenible para mí en realidad no existe. ¿Sabes por qué? Porque, a ver, dos razones muy grandes. Todo lo que es ecologismo, digamos, el contaminar los mares, los ríos y todo eso, por lo general lo hacen, creo que, si no me equivoco, porque hay un documental en Netflix que el 76% de todo el mundo, o de toda la contaminación es hecha de esas, Los grandes... ajá, Ajá. digamos 25 empresas. Ellos no cambian, o si cambian, lo cambian con una pendejada. Y es lo que digo, el ejemplo práctico es una refrigeradora. Ahora te compras una maldita refrigeradora y te dura unos cuantos años. Pero antes te comprabas una refrigeradora y era 50 años tu misma refrigeradora. Y puede parecer estúpido y es comprobado. Hay estudios que dicen que ahora le hacen las cosas para que se dañen más rápido, para que tengas que cambiar repuestos más rápido. Entonces, por eso digo que a veces siento que no existe la sostenibilidad, porque las marcas son las hijas de su madre y no lo hacen. Lo que hacen es, te hacen algo reciclable, pero te bajan la calidad para que me compres 3 veces lo reciclable. Entonces, O sea, estupidez, pero sí. hay que analizarlo súper bien a profundidad. Suponte que el producto mismo el que tú reciclas tiene un ciclo de vida en el cual vuelve a estar en Claro, circulación del mercado. Ahí totalmente. puede cambiar. Si es un tema de Sí, las grandes marcas. Por ejemplo, en Estados Unidos, hombre, en Estados Unidos y en México, que es uno de sus vecinos, se impulsó el tema de comiencen a invertir en tecnología para crear autos eléctricos.
hoy en día con el decaimiento, bueno, con toda esta varianza en el precio del petróleo, con todo esto, ¿qué dijo el presidente de Estados Unidos? ¿Saben qué? No, vuelvan a producir carros a gasolina. Entonces, Además, sí, sí depende mucho de, oye, ¿cuáles son mis intereses? Entonces, totalmente. Además sí, de sí, que sí. esa primera decisión de hagan carros eléctricos solo era para meterse a la ola y porque se dieron cuenta que pueden ahorrar plata. Pero si no hubieran encontrado que pueden ahorrar plata, no lo hubieran hecho. Yo creo que al final del día para mí el futuro, bueno, y ya Sí, para retomar de electricidad. nuevo, es Sí, la sí. electricidad, Sí. E energía internet solar, igual. casos autosostenibles, en donde cada uno tal vez tenga su panel, se pueda privatizar de cierta manera la generación de energía, Uf, porque ya entra en una espectacular. competencia un poquito mejor en el mercado. Sería Pero una bueno, locura, ¿cachas? Espectacular. ya Bueno, después de habernos ido a sí, los sí. otros puntos de la Sí, soy la economía. Mari. Ok, ¿qué ha cambiado realmente en el comportamiento del consumidor ecuatoriano promedio estos últimos años en torno al e-commerce? ¿Sabes qué? Creo que lo que más ha cambiado, y creo que todos lo vemos, es la transacción. Ahora es mucho más digital. ¿Qué había? Hay QR para de uno. Hay QR para diners, que ya puedes hasta poner a crédito una compra en la tienda. Yo creo que eso fue lo que más ha cambiado. Porque los e-commerce, te soy súper sincero, unos se caracterizarán por ser mejor diseño y demás. Pero yo creo que esa es la parte que más ha ayudado a que todo el mercado comience a consumir, porque es más fácil pagar. Porque hasta, por ejemplo, hasta hay empresas que ahora ya te dan a los e-commerce, ¿no? Les dan el servicio de pago contra entrega. Ellos se encargan de todo el proceso. Le mandan y luego le pagan ahí y luego él te da a ti como su trabajo. Entonces, yo creo que eso, la forma de transaccionar es lo que más ha cambiado en estos años como para poder impulsar. ¿Tú dirías que las empresas todavía diseñan sus canales como si la mayoría de gente comprara en la computadora? No, Ya no, no. para nada, no, no. Es que, mira, es que es complicado que hables con alguien y que te diga, no, hagamos esto. Más bien, todos testean para móvil. Por ejemplo, si alguien va a hacer un post en redes sociales, nadie testea cómo se va a ver este post en computadora. Nadie. Todos se ponen a cómo se ve en celular. Oye, y un celular más chiquito, y una tablet máximo. Pero ahorita todo está vinculado para el celular. Por eso mismo también hay tantas transacciones en el celular. Por eso mismo hay apps solo para el celular. Por eso mismo hasta la banca en línea. Ya te dejan hacer todo el celular y la banca en línea solo es para hacer algo más complejo en la compu. Entonces todos se están botando al celular. De ley. Y en torno a eso, nosotros compramos ¿por qué? ¿Por comodidad, por precio o por necesidad? Aquí en Ecuador. Chuta, es que es complejo, no puedo generalizar, pero vamos descartando, ¿ya? A ver, ¿cuál dijiste primero? Comodidad. Ese es un factor muy, muy fuerte, en especial cuando es digamos que es un segmento de gran poder adquisitivo. En realidad va a tener un enfoque muy alto en comodidad, pero no es para todos. ¿Y qué porcentaje de la población está de Bajo, digamos que por comodidad. Más bien, hasta por un centavo por ahorrarse, estoy seguro que nos caminaríamos 2 cuadras más, ¿me cachas? Para algo. Pero en cambio, la comodidad es mucho con el poder adquisitivo. Hablemos y lo estoy diciendo a lo estúpido, ¿no? 10% de toda la población diría que tiene, digamos, ese poder adquisitivo como para poder solo decir por comodidad voy a comprar esto. Yo diría que el 2%. Es que dije comodidad, pues. Hay otro que escuché ahí. Ok, por precio. Ese es el mayor, diría en Ecuador, ¿verdad? Por precio. O sea que tú si quieres entrar a competir en un e-commerce, tus precios deben ser No accesibles. necesariamente. Es que, a ver, eso también no es rojo ni negro, más bien no es blanco ni negro cuando hablamos de eso. Hay marcas. Te doy el ejemplo, y ese sí les digo porque es una empresa que me gusta full. Se llama Compatitas. ¿Es una de las que tú manejas? No, ni siquiera. Me encantaría, verás. Me encantaría porque me encantó cómo hicieron. Pues, madre, yo sé que es una empresa familiar. De ley no han de trabajar más de 3 personas. Hicieron un e-commerce de comida para perro y bocadillos de perro. O sea, para perro. Y bueno, y mascota en realidad, gato y perro. Y los manes hacen solo venta contra entrega. Tienen ya crecieron tanto, yo les vi cómo crecieron. Yo hacía las primeras compras allá de la comida de mi mascota. Y ahora ya veo que tienen sus 2 furgonetas que van allá, que te van vendiendo todo lado. Entonces, este es un buen ejemplo porque los manes no tenían que irse por precio. Más bien,
ellos me venden la comida super premium de la perrita y normalmente ya es cara. ¿Y que tiene la diferencia de $1 o $2 de cualquier otro lugar? No, no es que me cambia mucho. Pero lo que sí se caracterizan ellos es que primero te atienden súper bien. Segundo, como que ya saben quién eres. Entonces dice, para la Kira, se llama mi perrita, decía, esta... Claro. Bueno, pero sí. Pero el punto es que sí le dieron, ¿cachas? Me decían, para Kira, esto mismo, el mismo pedido. Yo, dale. Yo creo que ya están acostumbrados que les mando un mensaje. Dicen, Lenin, listo, ¿cuándo quiere que le mande? ¿Me cachas? Y digamos que ese es un buen ejemplo de no tienes que ir a por precio, solo tienes que o tener una buena atención o saber cuál es digamos, cuello de botella de los demás. Y por necesidad. Yo creo que ahí importamos mucho. Es que verás que por necesidad, digamos que tú tienes la necesidad ahorita. Si tienes la necesidad en este instante, vas a buscar lo más novedoso, lo más rápido. Tal vez vas a comparar precios, pero de seguro vas a comparar precios con 4 tiendas. Pero existen 50 tiendas, ¿me cachas? Por eso yo creo que no es tanto así, porque, no sé, cuando tú tienes una necesidad latente, es el que primero te impacta. Es el que más te mandó una pauta, el que más correos te mandó, el que más WhatsApp te llegó. O sea, es así para mí, al menos en necesidad. Ahí gana el que primero satisface la necesidad que tenías. ¿Cuál más? Y tú... te iba a hacer otra pregunta, pero la otra Claro. era... No, era por confianza también. Verás, aquí les voy a decir una cosa. Eso sí es un poco más general, pero para que me hagan una compra en un e-commerce, puta, es 80% de confianza. No importa el producto, puta, pero yo no voy a dar mi tarjeta, por ejemplo, a un portal, ni madres. O no voy a hacer una transacción antes de que me llegue el producto. Entonces, ahí sí, digamos que entre precio y justamente, digamos, seguridad en la compra, sí se llevan el 80-90% diría de los ecuatorianos. Al menos eso. Eso si hablamos de e-commerce, ¿no? Pero recuerden que lo mismo, es un universo. Fíjense en quién me va a comprar, le vayan satisfaciendo esas necesidades de quién me va a comprar. ¿Ok? Ajá. Ok. En este caso el paper nos habla de que no todo el país vive la digitalización igual. ¿Sí? ¿Qué tan fuerte sigue siendo la brecha digital en Ecuador? Chuta, es que sí sigue siendo fuerte, tal vez no en comparación de algunos años, por obviedad, por mejores precios en internet, por celulares mucho más baratos. O sea, se hace más accesible. Pero sigue, digamos que si hablamos de adoptar medios digitales y que las personas no solo utilicen el celular para redes sociales, llamar a alguien, ver mi banco, sí estamos muy abajo en comparación a otros países, no tanto en Latinoamérica es muy parecido, pero sí en Europa. Allá en cambio, hasta el viejito, el más viejito ya tiene el celular, lo utiliza no solo para eso, hace su lista de compras. Él no le pide que le ayude a cambiar el nieto la foto de Facebook. Totalmente, loco, allá ya son... Es que sí, y también si te das cuenta, ya adoptan la tecnología mucho más rápido que nosotros. Pero sí, o sea, eso creo yo. Y en ese aspecto, lo mismo que pasaba con el anterior podcast. ¿El e-commerce está creciendo de forma inclusiva o todavía muy concentrada en ciertas poblaciones? O sea, por la forma de transacción es inclusivo. ¿Okay? Porque no hay gente que no pueda hacer ahora una compra en línea, es lo que te digo, una transferencia de WhatsApp. Ahora, si te refieres específicamente, por ejemplo, a que estamos dando la opción a una persona que que es de un extracto económico súper bajo o que está en un sector muy apartado donde no puede llegar, pues eso sigue siendo en realidad una brecha complicada. ¿Por qué? Porque las marcas siempre van a apuntar primero a lo masivo. Entonces, ¿qué me conviene? A las ciudades grandes. Un ejemplo, y ahorita me acordé, porque tengo un primo allá, Riobamba. Riobamba se sigue manejando con gente que tú le mandas un mensaje y le dices, oye Juanito, date comprando estas alitas en este lugar. Y Juanito es pedidos ya. O sea, yo le... En Esmeraldas pasa lo mismo ya con mis primos. Ajá, y es exactamente así. Y yo cuando decía con mi primo le decía, oye, veamos los pedidos ya. Y yo digo, no hay nada. ¿Qué pasó? Y es porque allá no existe eso. Ellos siguen con eso. El taxi sigue a $1.25 a cualquier lugar. Entonces, digamos que la empresa grande No se mete todavía. porque no le resulta rentable. Claro. Al final del día. Sí. O solo mandan por servir entrega, que es lo más, digamos, inclusivo que hacen. Sí.
Y en este aspecto, ¿cuál es el error más común que cometen las empresas ecuatorianas en e-commerce? A ver, Segmentar. primero, ¿qué? Segmentario. No, más bien, yo diría que eso deberían hacer. Es que el problema es que más bien un e-commerce tiene que saber a quién dirigirse. ¿Cómo llega tráfico a tu web? Llega por pauta, por orgánico, y de las dos maneras tienes que tener dos cosas importantes. Presencia de marca, o sea, estar en todas las redes sociales, tener una página web bien hecha. Y segundo, confianza. ¿Y cómo es eso? Tiene que haber publicaciones constantes, tiene que haber personas, comentarios, tiene que haber, no sé, estados diarios donde digan, ah, esta empresa sí está haciendo envíos hoy. O sea, puede sonar tonto, pero hasta la empresa chiquita que vende chocolates y hace un estado hoy de una persona entregándole chocolates, es marketing, porque el otro que ve el estado ve y dice, ah, cierto que tengo que mandarle un regalo a alguien, voy a escribirles. Entonces todo es un pretexto. Ahí lo que les puedo decir, no sé, a ver, vinculen bien si es que vale la pena primero tener un e-commerce, porque ahorita todo puedes hacer por WhatsApp, entonces puedes tener redes sociales y decirle, oye, escríbeme. ¿Cuáles son los ya. costos? Bueno, continúe. Bueno, al final es así, ¿me cachas? Es darles los medios más bajos. Y si ya te está yendo muy bien, ahí sí aventúrate, invierte, pero puedes. Solo que no, o sea, hay que hacerlo estratégico tampoco. Porque sí he visto muchos emprendimientos y personas que piensan que cojo $5,000. Digo, voy a hacer pauta ahorita y el otro mes ya tengo 6,000, 7,000. Es como, no es así, es un tiempo, es manejar clientes recurrentes, es saber y perfeccionar tu producto, no estar estático. Entonces, solo es, el consejo es piensen muy bien a quién van a dirigirse y vayan paso a paso. No se boten a hacer todo pensando que mañana van a vender. Todo emprendimiento comienza con pérdidas. Busquen que tal vez las pérdidas no sean tan altas, pero confíen en el proceso, si el producto es bueno, por supuesto. Eso. ¿Y tú dirías que las pymes ecuatorianas están preparadas para competir de forma bastante seria en el entorno digital? Es que ponte, estos de patitas, muy buenas, ¿verdad? Y no es un e-commerce muy complicado de hacer. Veo que lo hicieron de una manera un poco rústica, que no es con IA, sino que antes lo que hacían era coges Wix o coges Shopify, que te da una opción gratis, pones tus productos con imágenes que tienes y ya. Y ese es tu portal. Y ellos lo tienen así. Y al final, ellos ni siquiera te hacen, bueno, si quieres pagas ahí, pero ellos por lo general te dicen, oye, pago contra entrega. Esta se arregla. Y te digo esto porque es que hay muchos e-commerce que pueden ser tonteras, pero te venden bien y le ganan a las empresas grandes, no solo por precio, sino por simplemente llegar antes. Entonces, tienen que manejar bien. Es de nicho. El ejemplo práctico es, si Kiwi está mandando una publicidad, no sé, de alfombras, lo que yo tengo que hacer es segmentar mucho mejor, saber quiénes quieren mis alfombras y ver qué hacer con esas alfombras para venderle de mejor manera. Si Kiwi habla de precio, yo voy a hablar de calidad, de durabilidad, todo lo que yo sé que este cliente necesita. Porque lo mismo, si tengo 1.2 segundos para ver una publicación, para lo que sea, tengo que ir al punto, a lo que más se le queda a la gente en la mente. Entonces, si identificas eso, es mucho más fácil vender. Y en ese aspecto, ¿tú qué dirías? A ver, ¿el e-commerce ecuatoriano está frenado por la tecnología o por la parte mental? O sea, es que también el e-commerce ecuatoriano es mucho por inversión, ¿no? Ahorita con la IA ya no hay mucha inversión. O sea, ya hay gente que puede hacer eso sin un costo, o sea, costo cero. Así, al menos un e-commerce que al final no le haga pagar al cliente ahí, sino que me llegue a mi WhatsApp diciendo, él me compró eso, contáctate. Lo haces, o sea, puedes hacerlo. Entonces, yo creo que antes sí era mucho por los insumos, el precio que tenía hacer un e-commerce. Pero ahora, digamos que lo único que le frena más al e-commerce es la confianza del consumidor, lo cual se está rompiendo. Digamos, no se está rompiendo tampoco porque... Pero tú generas más confianza también en torno a, por ejemplo, este podcast. Por último, los 50 que nos ven, algo me conoce. Entonces tal vez de esos 50, pero algo me han de creer. Sí, Totalmente. entendería. Y no soy el único tal vez haciendo esto, sino que cada vez es más general, más estándar y creo que la gente se mueve por final del día para esto. Pero ponte, ahí hablemos de que, les voy a decir esto, aunque suene controversial, pero las empresas grandes ayudan a las pequeñas.
aunque no parezca, porque te doy el ejemplo pedidos ya Uber. Si esas no llegaban al Ecuador para hacer que yo tenga que poner mi tarjeta en una app, de seguro no podían poner mi tarjeta en otras apps. O sea, entonces las empresas grandes que tienen e-commerce que funcionan, lo que están diciendo es, así tiene que ser el e-commerce. Entonces le está dando la confianza al cliente para que mañana yo vaya a cualquier otro portal y deje mi plata o haga una compra en línea. Entonces es un conjunto de todo. Es las empresas que siguen haciendo bien el trabajo y que eduquen a la audiencia. La audiencia que siga teniendo confianza en los pagos digitales, en los medios digitales y hacer esta compra. Y por supuesto que el mercado mismo evolucione para comenzar a satisfacer necesidades más puntuales. Hay cosas muy puntuales que necesitas satisfacer y no quiero irme a buscar en centros comerciales porque ni sé, pero si busco con una palabra en la IA y me aparece mi e-commerce, lo voy a comprar. Entonces es todo eso, es un conjunto de todo. Y en torno ya a los datos aquí, porque para tú segmentar, para tú mandar una buena pauta, lo más importante es los datos. Totalmente. Entonces, ¿cómo estas empresas, estas pymes o empresas pequeñas, digamos, y empresas familiares, recopilan todos estos datos? ¿Y qué data es lo suficientemente sólida o robusta para yo tomar una decisión? Verán, yo administro datos en realidad todos los días y lo que les puedo decir es que, primero, hablemos de la ley de protección de datos, que seguro ya han de haber hablado antes. Con API también. Perfecto. Bueno, nosotros asesoramos también en ese aspecto y uno de los puntos importantes es que desde el momento que el usuario te quiere dejar datos cuando haga la transacción, cuando te compre, él tiene que saber o tener conciencia de que sus datos van a ser tratados. Pues por lo general, cualquier e-commerce, cualquier portal, puedes tú poner un descargo legal, términos y condiciones. Hay muchos e-commerce. Y no quiero ser repetitivo, pero la IA, chicos, es que imagínate, puedes ir a tu competencia, ¿ok? Tú eres ferretero, vas a Kiwi, vas a las políticas y condiciones, escaneas y pones, le dices a la IA, ponte un experto legal de la ley de protección de datos de Europa, de Ecuador, y si quieres la de Europa también, porque de ahí se basa, y por favor, con toda esta información necesito que hagas para mi empresa que hace esto. Y les doy mi vida, que va a ser algo genérico, pero robusto al fin y al cabo para poder blindarse. Primero, esto les sugiero que hagan ya, porque si no lo hacen, sí puede haber una denuncia en algún futuro, que ese es otro tema, es muy complicado que denuncie la gente, pero bueno. Y el otro es que cuando ya tengas estos descargos, ¿qué datos necesitas? Yo les voy a decir una cosa, para hacer un emprendimiento pide lo menos posible. Deberías ir con lo básico, con lo que puedes identificar a la persona. ¿Para qué? Facturación. ¿Qué necesitas en facturación? Nombre, apellido, cédula, seguro celular, ¿ok? Y un correo. Esos 5 datos son importantes y básicos para todos. Ahora, ¿qué es lo que me sirve para segmentar? Aunque suene estúpido, no es nada de eso. Nada de eso. El usuario... ¿Cómo segmentas tú? Transacción. El cliente me dice todo con la transacción. Pero, por ejemplo, si hablamos ya y un poquito entendiendo los modelos, si tú me dices los datos, cédula, estas cosas que al final del día son datos característicos o que definen una persona, que eso la ley de protección de datos no te deja. Sí. Tienes que tú... O sea, ya aceptó, a eso voy. Porque ya cuando paga, los e-commerce son el mejor medio de aceptar términos y condiciones. Porque todos aceptan, todos dicen que en las redes sociales ni siquiera leen. Pero en las redes sociales no le puedes poner unos términos y condiciones. Porque la gente sí va a dudar, porque dice, ¿por qué hay términos y condiciones aquí? Pero cuando una persona hace una transacción, lo que la persona piensa es, ah, me van a mandar la factura, ah, son datos para el SRI, entonces nunca te va a leer los términos y condiciones. ¿Me cachas? Por eso es mucho más, digamos, orgánico que alguien te deje sus datos. Okay, pero, por ejemplo, si haces el arquetipo del cliente, digamos así, un cliente de 25 a 30 años, entonces, ¿en qué parte tal vez tú estás recabando esa información? Es que, a ver, ahí es otro tema que siempre digo a las empresas. ¿Por qué quieres hacer cosas de mayores y ni siquiera... Mentira, es que sin joda. A ver, si yo no tengo esos datos, ¿para qué me servirían esos datos, por ejemplo? Porque tú ya segmentas más en el tema de la pauta. Ya, ese es otro tema. A ver, primero, pauta, no necesitas datos tanto del cliente. Necesitas saber qué tipo de cliente tienes. Puedes, y es lo mejor, por ejemplo, subir tu data de tus clientes a Meta y te va a buscar las cuentas de Facebook y están relacionadas. Eso se llama lookalike, es súper bueno. Pero digamos que este es un paso más. Cuando tú eres un emprendedor, lo primero que tienes que hacer es, primero, ir a un público un poco más específico según lo que tú sabes. ¿Qué haces? Un buyer persona, un público objetivo, como le quieran llamar,
Y ahí sí comienzas a hacer tus pautas con lo que te da Meta o Google, por ejemplo. Porque son cosas que ni sabemos. Más bien Meta y Google nunca nos van a dar esos datos. Pero yo sí sé que es de 15 a 45 años de esta persona. Pero la segmentación en realidad viene después. Porque recuerden que la segmentación para ser para pauta. Pero ¿para qué me sirve segmentar hoy a los de 15 y 35 que compren? Luego el otro mes a los de 15 y 35 que me compren. Cuando en realidad yo debería ahorita pautar, que llegue gente, que me deje sus datos y ahí sí le sigo a esa persona. Ahí sí le sigo mandando pautas porque ya La tengo cosa. Meta. Sin joda, es así. Es así. Es así. No sé si han visto, hay marcas que te acosan y, bueno, no sé si ese funciona tanto, porque ese te acosan de todo lugar. Esos ya son hostigadores. Pero sí hay marcas que, por ejemplo, te mandan la promo de la semana por WhatsApp, por mail. Yo no pensaría, ¿será que yo veo WhatsApp en mailing o les voy a poner atención? Pero la séptima vez que te mandan, aparece un producto que te gustó. Y te doy mi vida que haces clic y compras. Es hostigamiento prácticamente, pero es acompañar al cliente. Y eso es lo que te digo. ¿Cómo segmento bien? Si el cliente me compró, no sé, vino a mi local de uñas, se hizo unas uñas de miércoles. ¿Qué hago yo? Hago una pauta con esta persona y le digo que tengo un nuevo tipo de uñas que puedes venir a un precio preferencial. ¿Me cachas? Ahí sí le digo, el que me compró una vez, le voy a hacer que me compre 10. Pero es lo que les digo a todas las marcas. ¿Para qué quiero segmentar como loco en pauta en redes sociales si me cuesta más? Solo sigo pautando igual, no recopilo datos y Meta es el que se gana todo. Porque por cada transacción le doy una tontera, pero Meta sigue diciendo, bueno, el siguiente mes me va a seguir invirtiendo. Pero en cambio hay empresas que ya son tan buenas que dicen, no, la pauta es para awareness, o sea, para que sepan de mí. Para vender es mailing, WhatsApp, es Google, que es súper bueno. Entonces, piénsenle bien, no se queden solo en hacer pauta, porque no tiene sentido en eso. La segmentación es para saber qué tipo de cliente tengo, pero no vayan a la hipersegmentación sin saber qué están haciendo. Primero recopilen datos. Ok. Y bueno, un poquito cayendo al mito, sí, el e-commerce en Ecuador sí ha crecido, pero no está resuelto. Ni es solo vender por internet, ¿sí? Sí. Depende de conectividad, confianza, que creo que es la palabra más clave que creo yo Sí, para confianza. en esta parte. Sí. La experiencia móvil, logística, Sí. naturalmente, y adaptación real para cada una de las empresas. Sí. Como tú dices, claro, ¿por qué te quieres meter en cosas de grandes si todavía no entiendes bien ni tu propio negocio? Sí. Entonces me pareció bastante interesante, enriquecedor, tal vez para aquellos emprendedores o emprendedoras que están en este camino y quieren digitalizar su tiempo. Y ahí un poquito, ¿cuál es la diferencia o tú seguirías llamando un e-commerce a las transacciones vía WhatsApp? No, ¿qué es un e-commerce ahí en...? O sea, el e-commerce tal cual es el portal web. Ok, una página, un aplicativo web para venta en comercio. Sí, bueno, también puede ser, por ejemplo, una app web. O sea, el punto es tener un medio digital. Ahora, si hay e-commerce en WhatsApp, pero son servicios que están entrando nuevos a Ecuador. Y no sé si has visto, pero sí tiene un marketplace WhatsApp. No sé si te has dado cuenta que cuando hay un emprendimiento te quiere vender algo, tú vas a su perfil y aparece todos sus productos. Sí. Ya, si pasa esto, sí es un catálogo. Y ya, no lo quiero decir e-commerce porque el e-commerce es tal cual sin contacto físico, o sea, perdón, sin contacto de alguien, ¿me cachan? Es una tienda en línea, yo veo el producto, hago clic, compro por mí mismo. Si lo hicieran solos, que ya están comenzando a hacerlo por WhatsApp, por la IA, porque ya hay IAs que te acompañan en el proceso y no hay nadie que te acompañe, ningún humano que te acompañe en eso, se podría considerar. Pero bueno, aquí discrepará mucha gente, como les digo. Chuta, tampoco es que, chicas, qué experto que soy. A ver, todos tienen su criterio. Yo les voy a decir lo que yo pienso, pero obviamente, si tienen su opinión, déjenla en los comentarios y compartan. Pero el punto es eso, ¿me cachas? Es complicado. Y aprovecho para decir algo importante que he notado este año. Como les digo, yo trabajo con algunas marcas y yo también prospecto algunas marcas. O sea que tengo que hablar con jefes de marketing. Y saben que algo positivo para el país es que antes Ecuador era el típico país de las multinacionales que decían, el ejemplo, en Panamá yo administro esta marca de moda en toda Latinoamérica. Entonces a Argentina le voy a dar su autonomía, a Chile su autonomía. ¿Por qué? Porque son mercados fuertes que necesita una persona ahí interna que sepa que hace el mercado para eso. Pero Ecuador era el mercado de, manda lo mismo que Perú, así era antes, ¿verdad? Pero veo que este año hablo con full empresas y no, ya nos dieron la independencia. Ahora ya vamos a comenzar a gestionar acá.
Todo. Entonces. Entonces yo por eso también puedo decir como conclusión de que esto también es una señal de que el e-commerce está creciendo. No solo el e-commerce, el mercado digital, todo lo que se refiere a marketing digital, pero también hace que el Ecuador sea más autónomo, que eso es un golazo, porque si ya somos autónomos hay más competencia. Si hay más competencia, seguro va a venir más competencia extranjera y va a ser súper bueno para el país. Para el desarrollo. Ajá, va a estar bueno, pero eso. Y si tú le quisieras dejar algún mensaje a aquel emprendedor o emprendedora que están empezando en este mundo digital, ¿cuál fue? Es que yo les diría, a ver, primero, tómate tu tiempo en entender cuál va a ser tu proceso. O sea, no es que yo tengo, por ejemplo, una venta de calcetines personalizados con tu pareja. Entonces lo que yo voy a hacer es una pauta de redes sociales. Voy a tener una red social donde aparece dos parejas y una media. Y voy a poner pauta de parejas. Y voy a buscar a parejas. ¿Me entienden que es una estrategia muy masiva? O sea, ajá, estamos hablando de que ni un Movistar, o sea, diría, chuta, no, parejas, hagamos un combo de parejas y busquemos solo parejas, hasta ellos segmentan mucho más. Entonces piensen a quién van a dirigirse, por qué y cómo llegar, ¿ok? Porque sí tienen que saber eso muy bien, porque también, otra cosa, vamos a Meta y no está en Instagram, está en TikTok este cliente. Entonces tengo que estar en una red social, ¿qué es? Y segundo, piénsenle como si fuera un niño, o sea, literalmente el e-commerce. El e-commerce es tu bebé, o más bien tu venta en línea, tu emprendimiento, es como tu bebé que no va a aprender a caminar hasta que sepa gatear. Entonces, para que sepa gatear tienes que tener procesos muy buenos. El ejemplo que les digo de con patitas, que ellos te escriban, o sea, que yo les diga hola y que ya sepan quién soy, que ya sepan qué pedí, que ya me digan, oye, esta es tu dirección, te puedo ayudar. Ese es un proceso que ellos de seguro internamente dijeron, esto le gusta a la gente, hagamos. No es que un día se les ocurrió, o tal vez sí, no sé, pero el punto es que si ocurrió, valió, ahora lo ponen para todo. Hagan lo mismo, piénsenle cómo van a hacer, cómo me voy a diferenciar, por qué yo y no la competencia. Y luego de eso, ahí sí comiencen a darle forma a su emprendimiento. Todos los procesos internos, que la logística esté solucionada. Porque recuerden que si una persona me compra una vez, tuvo la confianza esa vez de comprarme, y la friego, no me va a volver a comprar. Si hay marcas enormes que la gente dice, no, ya no le compro aunque esté en todos los centros comerciales. Peor una marca chiquita que ni ven. Entonces, yo creo que eso tienen que pensarle bien. Y no se rindan porque igual es un proceso largo, chicos. No es... Hasta que siga creciendo. Claro, Y hay que ajustarse, porque yo también sí, ya te llegan los datos y te estás dando cuenta que no va por ahí, tampoco seas terco. totalmente. ¿No? Y ajustate. Claro, además no todos tienen la verdad absoluta. También yo digo ahorita eso, ¿no? Pero digamos que tu emprendimiento de parejas te está yendo bien haciendo pauta de esa, dale, sí, pero no te estanques. Porque si te sirvió ahorita, descubre el por qué y ve que puedes hacer más mañana. Porque esa es la lógica de tu emprendimiento. No digas, estoy haciendo 1000 de pauta todos los meses y me funciona. Te doy mi vida que al tercer mes haces los mismos 1000 de pauta y tienes menos ventas. Entonces, antes de que te pase eso, sigue mejorando tu estrategia. Siempre. Eso, y recopilen datos, que ese es un golazo, chuta. En serio, los emprendimientos no sé por qué, bueno, sé por qué no tienen mucho, digamos, esa educación pero háganlo. Mañana les va a servir. Porque el ejemplo es, mañana voy a tener una colección. ¿Cómo le comunico a la gente? Aunque si haces un grupo de difusión de WhatsApp y les dices, vean, tengo este nuevo producto, no sé. Pero no sé qué. Ahí cámbiame el cromo. Chuta, loco. Ha habido gente, ahorita me acuerdo de algo. Yo vi emprendimientos en Europa que se anclaban a cosas. Por ejemplo, había emprendimientos que había en Francia, recuerdo un caso de éxito. No me acuerdo, creo que era de bufandas este emprendimiento. Y el emprendimiento lo que dijo fue, voy a irme a los partidos, antes de los partidos, y voy a hacer conocer mi marca. Y algunos regalaba, hizo dinámicas, aunque parecía estúpido. Esas cositas hizo que luego ya no tenga que ir, la gente ya conocía, le relacionaban con el equipo y el equipo nada que ver. Entonces esas cositas también piensen, no es solo de ir y ver a quién pautar. A veces encuentras oportunidades en donde sea. Antes de un partido de Ecuador, métete a la ola de la tendencia, eso te va a hacer que vendas mucho más, eso es lo más fuerte. Las nalgas del hincapié. Ve, chuta, hay unas marcas, bien esas marcas, ya hicieron el bono del hincapié, que si tienes nalgas iguales, ya sabes, cómprame aquí con 40% de descuento, no mami, están perfectos, eso tienes que hacer, sí es eso es lo que te hace crecer. Listo, ¿algo más que quieras agregar?
Que te sigan en tu LinkedIn. Ah, sí, síganme en mi LinkedIn, Lenin Cueva. Lenin está en Cueva, vizcaíno. No, y sí, ya sabes, un gusto, amigo. por siempre estar Igual, aquí. gracias. Aquí la Mari les manda saludos. Síganos, suscríbanse. Hasta luego. Ya le vamos a ver la